¿Puede una prisión ser tan inhumana que incluso la muerte parezca un alivio? Desde 23 horas de aislamiento hasta seguridad extendida más allá de la prisión. Hoy nos adentramos en ADX Florencia, la cárcel donde el Chapo cumple su condena y donde la realidad supera cualquier pesadilla. Número 5. ¿Por qué la prisión de máxima seguridad del Chapo es peor que el fallecimiento? Cada recluso en ADX pasa 23 horas diarias en régimen de aislamiento, e incluso cuando tienen la oportunidad de moverse en un espacio reducido, lo hacen con las piernas encadenadas. Sus habitaciones están construidas de tal manera que no pueden ver el exterior. Así que, incluso para Michael Scofield o Ray Breslin, escapar de esta prisión es casi imposible. Ni hablar de los muros exteriores ni de la seguridad extendida más allá. ADX es un lugar de locos donde nadie debería estar. Al recorrer los muros de esta prisión, comprenderás por qué se dice que ADX es peor que la muerte. Número 4. ¿Cómo terminó el Chapo en esta prisión? Verás, el Chapo es un famoso narcotraficante que cometió más crímenes de los que se ven a simple vista. Pero esa ni siquiera fue la razón por la que lo enviaron a ADX. Ha tenido un viaje de locos desde su primer arresto hasta el último, que lo llevó a la peor prisión del mundo. Su viaje comenzó desde su nacimiento en el pueblo rural mexicano de Badiraguato, en el estado de Sinaloa. Nació el día de Navidad, o quizás el 4 de abril de 1957, según la fuente que cuente su historia. El Chapo se llamaba Joaquín Guzmán. Desafortunadamente, nació en una familia pobre, y además, fue criado por un padre abusivo que estaba profundamente involucrado en el narcotráfico. Sin embargo, Guzmán no permaneció mucho tiempo en casa. Había sido expulsado del hogar familiar en su adolescencia y se vio obligado a buscarse la vida. Con pocas oportunidades laborales en su ciudad natal, Guzmán recurrió al negocio de venta de drogas de su padre y a los 15 años ya cultivaba su propia plantación de marihuana. Fue en esa época cuando Guzmán se ganó el apodo que todos le llamamos hoy, el Chapo, que significa el Chapo. Sí, mide solo unos 67 metros, pero este chaparrito no debe subestimarse. No tardó mucho en entrar de lleno en el mundo del crimen organizado y comenzar a trabajar para el capo de la droga Héctor Palma, conocido como el Güero o el Rubio, a finales de los 70. En aquel entonces, el Chapo supervisaba el tráfico de drogas dentro de la región de Sinaloa y hacia la frontera entre Estados Unidos y México. El Chapo ha sido ambicioso y despiadado durante mucho tiempo, y eso fue lo que le valió su firme postura desde muy temprano. Era conocido por su despiadado comportamiento. Miraba a los contrabandistas que se retrasaban en las entregas a los ojos y les disparaba directamente en la cabeza. A principios de los 80, se graduó para trabajar para Félix Gallardo, conocido popularmente como El Padreño. En aquel entonces, era el principal capo de la DROA en México y líder del cártel de Guadalajara. El Chapo fue puesto a cargo de la logística y la tarea de coordinar los envíos de droga de Colombia a México, debido a su carácter implacable. Pero el reinado de Gallardo pronto llegó a su fin. Fue arrestado en 1989 por el asesinato de un agente del fiscal del distrito. Su arresto sacudió la organización y se produjo una división que llevó a El Chapo y a algunos otros a formar el cártel de Sinaloa. En ese momento, El Chapo ya estaba en la mira de las autoridades estadounidenses, considerado uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Durante los años siguientes, el Chapo aprovechó la represión a los cárteles colombianos para aumentar su cuota de mercado. Pronto, su imperio transportaba cargamentos de cocaína de varias toneladas desde Colombia a Estados Unidos a través de múltiples canales de transporte. Parte de su éxito residió en su creatividad en estas áreas. Ejemplos de ello incluían el contrabando de cocaína en polvo dentro de extintores y latas etiquetadas con chiles. Su cártel también participaba en la producción y distribución de metanfetamina, heroína, éxtasis y marihuana. No pasó mucho tiempo antes de que el cártel de Sinaloa operara en 5 cantinas y casi 50 países, convirtiéndose en la organización narcotraficante más poderosa del mundo. Pero a medida que crecía, su caída estaba cerca. No fue fácil capturarlo, pero una cosa lleva a la otra. Número 3. Los eventos que llevaron a su arresto. Uno de los archirrivales de los sinaloenses en ese momento era la organización Arellano Félix, con sede en Tijuana, otro conocido punto geográfico crucial para el contrabando.
Los dos grupos jugaron un fuerte juego de ojo por ojo a principios de los años 90, hasta que ocurrió un incidente particularmente fatídico en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla de Guadalajara el 24 de mayo de 1993. Varias personas fallecieron, incluido un obispo católico. Este tiroteo fue lo que catapultó a ambos cárteles y a sus líderes a los titulares de la prensa en México y más allá. Lo que ocurrió ese día aún se debate, pero la versión oficial dice que hombres armados, algunos de los cuales fueron reclutados de un subgrupo de la pandilla callejera Logan Heights de San Diego, fueron contratados por la organización Arellano Félix y se les encomendó la tarea de matar a El Chapo. Sabían que El Chapo estaría en el aeropuerto ese día, así que lo esperaron pacientemente, y en cuanto avistaron un vehículo que creyeron era el de El Chapo, un gran marquís blanco, abrieron fuego, pero dentro del coche estaba el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, vestido con el hábito clerical completo y un conductor. Ocampo fue acribillado a quemarropa por 14 balazos, mientras que su conductor recibió 11 impactos. El Chapo y su séquito también estaban cerca en su coche cuando uno de los guardaespaldas vio a los hombres armados. El Chapo huyó del lugar, temiendo por su vida, y salió ileso. Pero antes de que el escuadrón de la muerte se retirara rápidamente, 7 personas fallecieron. Esos eran todos los datos conocidos sobre este incidente, hasta que un funcionario de la Procuraduría General de Justicia de Guadalajara declaró que 20 sicarios estaban involucrados. 2 sospechosos fueron capturados. Un total de 26 balas impactaron el vehículo de Ocampo y otras 20 balas impactaron en un vehículo cercano. La Iglesia Católica no se creyó del todo la versión oficial, y la controversia aún rodea el asesinato. Sin embargo, las autoridades sostuvieron que la muerte se debió a un error de identidad y que la violencia fue impulsada por la rivalidad entre la familia Arellano Félix, con sede en Tijuana, y la facción sinaloense liderada por El Chapo e Ismael Zambada, conocido como El Mayo. Este incidente, sin embargo, llevó a México a ofrecer una recompensa de 15 millones de pesos por la captura de Benjamín y Javier Arellano Félix, así como de El Chapo y Héctor Luis Palma. El Chapo se dirigió rápidamente a Guatemala, donde operaba bajo el alias de José Luis Ramírez. Pero antes de que huyera, el asesinato del cardenal Ocampo y la posterior persecución ya lo habían catapultado a la fama mundial por primera vez. Al mismo tiempo, las agencias policiales de Estados Unidos, México y Centroamérica habían estado descifrando el misterio de su papel y el control de importantes cargamentos de droga. Un ejemplo es cuando El Chapo fue fotografiado en secreto por agentes salvadoreños en un bar de San Salvador en abril. Trabajaron incansablemente para reunir pruebas en su contra y trazaron un plan para capturarlo. Pero antes de que pudieran hacerlo, Guatemala se adelantó. El 9 de junio de 1993, El Chapo, su supuesta amante, María del Rocio del Villar Becerra, y otros 4 compañeros fueron detenidos cerca de la frontera con México. Inmediatamente, El Chapo fue entregado a las autoridades mexicanas y llevado a la prisión de Almoloya, conocida como Altiplano, a unos 80 kilómetros al este de la Ciudad de México, donde los prisioneros fueron expuestos a los medios de comunicación. Durante el interrogatorio, El Chapo admitió estar en el aeropuerto cuando se desató el tiroteo y afirmó haber visto a uno o más miembros de los Arellano Félix en el lugar. También declaró a los investigadores que escapó del tiroteo en un taxi y que pocos días después se dirigió a la región mexicana fronteriza con Guatemala. El 10 de junio de 1993, El Chapo, vestido con uniforme de preso, permaneció bajo una llovizna mientras los periodistas le hacían preguntas. Sus respuestas fueron breves, negando haber usado armas e insistiendo en que cultivaba maíz y frijoles. Más tarde ese mismo mes, las autoridades de El Salvador desmantelaron un gran cargamento de cocaína y arrestaron a varios de los socios de El Chapo, lo que aclaró aún más las conexiones de su imperio. Ese fue un gran avance en el caso de El Chapo, y este progreso fue celebrado por toda la fuerza policial como si fuera el fin del mundo. Pero lo que no sabían era que acababan de capturar a ciertos criminales. Número 2. Houdini de los criminales. En noviembre de 1995, El Chapo fue trasladado al penal de Puente Grande, y te sorprendería saber que vivía a lo grande en la cárcel. Era una vida alocada, un poco diferente a la que llevaba en el exterior. Según la periodista mexicana Anabel Hernández en su libro Emma y la otra narco,
El Chapo y Héctor Luis Palma Salazar se dedicaban a la prostitución con prostitutas del exterior, incluso cuando ya no podían conseguir mujeres. Pagaban a enfermeras, limpiadores y cocineros que trabajaban en el sistema penitenciario. También comían comida para llevar cara y recibían envíos de Viagra. Como habrán adivinado, el hedonista estilo de vida carcelario del Chapo se financiaba con sobornos y envíos regulares de dinero de su primo, otro formidable capo de la DROA, Arturo Beltrán Leiva. Pero la fiesta estaba a punto de terminar. En 2001, el Chapo comenzó a planear cómo escapar de la cárcel, y sus planes se basaban en una sola palabra: extradición. Al enterarse de la inminencia de un acuerdo entre México y Estados Unidos, su plan se puso en marcha. El 19 de enero de 2001, se fugó o se escapó de la prisión de Puente Grande y permaneció prófugo durante más de una década. El dramático momento en un tribunal de Brooklyn hoy, el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. En aquel entonces, El Chapo aún no era un fenómeno cultural. Todo comenzó en 2009, cuando fue incluido en la lista de Forbes. Según la edición de marzo de 2009 de Forbes, El Chapo ocupó el puesto 701, con $1.000 millones, en la lista de las personas más ricas del mundo. En noviembre, volvió a aparecer en el puesto 41 de la lista de las personas más poderosas del mundo. Es el hogar de uno de los narcos más notorios y sanguinarios de todos los tiempos. La revista fue criticada tanto a nivel nacional como internacional por incluir a El Chapo, pero ciertamente no era la primera vez que la publicación nombraba a un capo en una de sus listas. En un momento dado, también incluyó a Pablo Escobar. Así fue como la aparición de El Chapo en la lista se convirtió en un término popular en México. Seguro que has visto a gente publicar el número 701 en redes sociales y te has confundido. No te preocupes. Solo mencionan al Chapo por su posición en Forbes, pero después de 10 años, El Chapo fue recapturado en 2014 y recluido en la primera prisión en la que estuvo, Altiplano. Una vez más, no perdió tiempo en planear su escape. Una enorme obra de ingeniería creó el túnel de todos los túneles. Conducía directamente desde el suelo de la ducha de su celda subterránea hasta una casa en construcción cerca de la prisión. La noche del 11 de julio de 2015, El Chapo escapó del Centro Federal de Readaptación Social, número 1, atravesando un túnel de 1,5 kilómetros ubicado en la zona de duchas de su celda. Estuvo libre durante 6 meses y finalmente se enfrentó de nuevo a su mayor temor: la extradición. El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y condenado en un tribunal federal de Nueva York en 2019. Recibió cadena perpetua más 30 años. Sin embargo, su historial de fugas de prisión hizo que las autoridades intensificaran sus medidas. Fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Florencia. Número 1. El ADX, Florencia. La prisión de máxima seguridad es la vida después del fallecimiento. Es a largo plazo. En mi opinión, es mucho peor que el fallecimiento. Esas son las palabras del actual columnista de C1, Robert Hood, quien se desempeñó como director de la prisión de máxima seguridad de 2002 a 2005. ADX Florence, Penitenciaría de los Estados Unidos, también conocida como ADX Florence. Florence ADX, Supermax o el Alcatraz de las Rocosas, es una penitenciaría administrativa de máxima seguridad ubicada en el condado de Fremont, cerca de Florence, Colorado. Está administrada por la Oficina Federal de Prisiones, una división del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Fue inaugurada en 1994 y categorizada como una prisión de Supermax, o unidad de control, lo que proporciona un nivel de custodia más alto y controlado que una prisión de máxima seguridad. Generalmente, las prisiones de Supermax están diseñadas para albergar a reclusos que representan una amenaza extrema para la seguridad. Los reclusos pasan poco o nada de tiempo fuera de sus celdas. Hay muy pocas actividades y muy poco contacto con otras personas. ADX Florence se considera un ejemplo temprano de lo que se convertiría en el modelo de Supermax. Forma parte del Complejo Correccional Federal de Florence, ubicado en un terreno de 49 acres, y alberga diversas instalaciones con diferentes niveles de seguridad. Se puso en funcionamiento cuando la Oficina Federal de Prisiones necesitaba una unidad diseñada específicamente para albergar con seguridad a los presos más propensos
a ejercer una violencia extrema y sostenida contra el personal o contra otros presos. Y sí, algunos incidentes horrendos dieron origen al nacimiento de ADX Florence. Por ejemplo, en la penitenciaría estadounidense de Marion, en 1983, se produjeron 2 incidentes violentos en los que funcionarios penitenciarios fueron apuñalados hasta fallecer. Como resultado de estos despiadados ataques a presos, surgió la necesidad de prisiones de mayor seguridad, y pronto se convirtió en el hogar de los criminales más peligrosos y notables de Estados Unidos. La prisión alberga a líderes criminales de diversas bandas violentas, junto con terroristas nacionales e internacionales de importantes organizaciones como Al-Qaeda. Y todo porque es imposible escapar de esta prisión. Ahora, es hora de recorrer los muros de la prisión más desquiciada del mundo. Empezaremos por las celdas. La mayor parte de las instalaciones está sobre el suelo, a excepción de un pasillo subterráneo que conecta los bloques de celdas con el vestíbulo. Cada celda de máxima seguridad cuenta con un escritorio, un taburete y una cama, hechos casi en su totalidad de hormigón. También hay un inodoro que se cierra si se obstruye, una ducha con temporizador para evitar inundaciones y un lavabo sin grifo potencialmente peligroso. Las habitaciones también pueden estar equipadas con espejos de acero pulido atornillados a la pared, una luz eléctrica que solo se puede apagar a distancia, una radio y un televisor que emite programas recreativos, educativos y religiosos. ¿Cómo es la vida en el exterior? Ninguno de los reclusos puede saberlo, ya que las ventanas de 4x4 están diseñadas para impedir que sepan su ubicación específica dentro del complejo. Solo pueden ver el cielo y el techo a través de estas diminutas rendijas, por lo que es prácticamente imposible planear una fuga. A diferencia de otras prisiones que permiten una zona de ejercicio al aire libre, los reclusos de máxima seguridad se ejercitan en un foso de concreto que parece una piscina vacía. También está diseñado para impedir que sepan su ubicación dentro de las instalaciones. El pozo solo tiene el tamaño suficiente para que un preso camine 10 pasos en línea recta o 31 en círculo. Y si crees que hay un comedor como en varias cárceles, te equivocas. En la prisión de máxima seguridad, los funcionarios penitenciarios entregan la comida en mano a cada recluso. Además, cuenta con un programa trienal que mantiene a los reclusos en sus celdas 23 horas al día durante el primer año, y luego los va socializando gradualmente con otros reclusos y el personal. En su último año, los presos pueden salir de sus celdas a partir de las 6 de la mañana. ¿Qué te pareció? Nos vemos en el próximo video.